Los periodistas. Saludo con cariño, afecto, emoción, a Andrea Sandoval Tapia, que está muy primaveral, pese a los climas que me imagino tendrás allá ahorita en Suiza. ¿Qué estás ahorita? ¿Como a 10 grados, 12 grados? Justo ahora no tengo el reloj puesto para ver el clima, pero sí estamos despertando a -3, Menos pero 3, yo hoy iba a ser hasta más 14 grados. o sea que máximo estarás en 12 o 13 a esta hora. De momento sí. Bueno, estamos grabando nosotros a las 8 de la mañana, tiempo de México, Ujú. cuando son las 5 de la tarde, tiempo de Zúrich. Sí. Sí. Ujú. Sí, Bueno, pues sí. está padre. Nosotros aquí estamos a 14 grados, la máxima será de 27. Mira. Ya esto está cercano al verano y todavía no entra la primavera. Bueno, ya entró la primavera. Ya. Y, y yo Así todavía, es. oye, todavía traigo ahí la flema medio atorada. Bueno, a ver, ahí te van temas. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Estás preparada para el embate? Preparada. Creo que sí. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas, y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirán al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Este poema de Gabriela Mistral se llama Miedo. O sea, Ujú. no dice en ninguna parte miedo en el texto, pero te da a entender el miedo que tiene de que no quiere que a su niña la vuelvan golondrina, ni la vuelvan princesa, ni la vuelvan reina. Hay varios poetas que han tocado este tema del miedo. No es un tema fácil. Ujú. Alejandra Pizarnik, que fue una poetisa pues argentina de allá de la época de los 50, 60 del siglo pasado, tiene otro poema también que se llama Miedo. Es breve, dice, en el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos, ¿sí? En el eco de mis muertes aún hay miedo. Este asunto del miedo, yo creo que nunca hemos hablado de él. Hay No varios directamente. enfoques. Bueno, no tengo en la mente que lo hayas tocado esto, pero hay varios enfoques. Por ejemplo, Eric Fromm creo que hizo un libro, si no recuerdo mal, que se llamaba Miedo a la libertad, creo. Ujú. Sí, ¿verdad? Hizo Correcto. algo que te daba a entender el tema relacionado con la libertad, más que con el miedo, pero sí de ese miedo que hay entre la sociedad o entre la gente a perder la libertad. Acabo de leer un artículo de Leila Guerriero, es una pues, escritora brasileña que estuvo presente en el Basque Culinary Center y acogió los primeros días de marzo la 10ª edición del Congreso Gastronómico. Se llama Diálogos de Cocina. Y esta escritora, Guerriero, desglosa los beneficios del miedo que también puede servir como motor para vivir más plenamente. De jugar con fuego y el miedo como herramienta política y artística, hablan con ella en una pues, entrevista larga en la que el misterio de la creación y el terror a la página en blanco aparecen como los protagonistas principales. Pregunta, ¿nos tomamos como sociedad lo suficientemente en serio el miedo, ese fuego, ese respeto?
porque le tenemos miedo al fuego, ¿no? Y ahí sigue la charla todo en relación con el miedo y dice, el miedo escénico, no, el miedo a una página en blanco. O sea, crear, Ujú, la creación está asociada al temor de que la chispa que nos permitió crear en el pasado desaparezca de repente. Se justifica ese miedo en que a lo mejor llega el día en que uno ha dicho todo lo que tiene que decir y ya no le salen más palabras. Hay algunos casos llamativos. Hace poco, un autor, Rodrigo Fresán, eh, estuvo 40 años con un bloqueo. Para un periodista, la idea de una página en blanco es terrible. No es ujú, algo que entre en el estatuto general de alguien que tiene que comunicar pues las noticias. Si tienes que escribir pues una columna, la tienes que entregar y ahí está, tengas tema o no tengas tema. ujú. Entonces surge el miedo. Y así se sigue con una charla muy amena donde dice, hay que saber que el vacío es parte de la escritura. Y también habla de que el talento es algo que no se puede enseñar, es algo que tenemos que ejercitar. Y en todo aparece esta forma tosca de no ver el pasado, porque es una negación. Tenemos que estar pensando en el presente y el miedo que nos da a hacerlo, a enfrentar el presente. Pero te plantea en un escenario inicial, como lo dije, los beneficios del miedo que también pueden servir como motor para vivir plenamente. ¿Dónde radica este asunto? ¿Es educación, es formación, es percepción de la vida, tener miedo? Cuando somos niños nos orientan, no hagas esto porque te quema, no hagas esto porque te pica, no hagas esto porque te duele. Ujú, Nos van inspirando un miedo a los cerillos, a las velas, a los contactos de la energía eléctrica, a los perros, a los autos, a cruzar sin darnos cuenta si vienen autos o no, bicicletas. O sea, todo esto nos lo van enseñando. Pero ¿qué sucede cuando ya eres mayor y tienes miedo a una página en blanco que tienes que llenar porque tienes que mandar tu columna? Es interesantísimo, ¿no? ¿A dónde radica? ¿Cómo lo ves esto? sí, es todo un tema. A lo mejor nunca hemos hablado directamente del miedo, como comentabas bien, pero indirectamente por ahí lo vemos, ¿no? Ajá, Eh, el miedo está presente desde que existimos. O sea, se dice que por desarrollo emocional, por ejemplo, los bebés sienten miedo desde los 6 meses. A los 8 meses planteaba Freud la angustia por separación. Ya sabes que las palabras del psicoanálisis siempre son así, ¿no? Angustia, neurosis. Planeaba esto porque decía que frente a un extraño que quería tomarlo en brazos, saludarlo o probablemente alejarlo de su mamá, lo que el bebé sentía pues era esa angustia, ese miedo y entonces se empezaba a llorar y se ponía muy mal. De hecho, creo que muchos lo hemos visto, ¿no? Abrazan al papá, a la mamá tan fuertemente. Tal vez algunos lo recuerden también al principio con los payasos. Los niños, por alguna sí, razón, sí, los sí. primeros miedos son los payasos. Los payasos, sí, efectivamente. Entonces, el miedo es una de las primeras emociones, por eso se les conoce como las emociones primarias, ¿no? Como la tristeza, la alegría, también está presente el miedo, pero el miedo, obviamente le tenemos esta connotación negativa de no debería sentir miedo. Cuando el miedo incluso es algo que compartimos pues no solamente como especie humana, sino compartimos con otras especies, ¿no? Otros animales, tienen las mismas estrategias que nosotros tenemos frente al miedo. Por ejemplo, muchos hemos oído de aquellos insectos o algunos que frente a un depredador lo que hacen es tirarse y hacerse el muerto, ¿no? Y creemos que únicamente ellos lo tienen, pero la verdad es que nosotros también lo tenemos. También tenemos esa manera de que se conoce como la parálisis, que cuando algo sucede, obviamente no nos quedamos así como que literal congelados y tirados, pero nuestra parálisis es un poco más emocional, ¿no? La gran mayoría conoce esto de que frente al miedo uno lucha o huye, ¿no? Ay, ves que viene algo rodando y te va a pegar y se cae algo por el techo, bueno, pues te quitas, ¿no? Huyes. Si puedes como que parar el balón con las manos, pues bueno, peleas, ¿no? Entonces, estas maneras de enfrentar el miedo las compartimos, las tenemos,
Una que es como muy característica y que desafortunadamente está pasando mucho en México ahora es el sometimiento. Si tú te encuentras comiendo en un restaurante y llega alguien con un arma y te dice, dame todas tus pertenencias, en ese momento sientes miedo y la opción que tienes no es ni la lucha, ni la huida, ni tampoco el parálisis, porque tampoco es que como que te quedes en shock, sino te sometes frente a esa persona. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con las personas. Entonces, el miedo es parte de la manera en que reaccionamos al ambiente. Lo que hacemos y las estrategias que tenemos, bueno, pues están determinadas desde el cerebro, desde el sistema nervioso. Con esto quiero decir, el miedo es natural, es parte de nuestra biología, sucede en todo el mundo. Está allí para protegernos, para movilizarnos o para paralizarnos, pero para en general sobrevivir, ¿no? Entonces lo vemos desde los bebés y hay algo que los humanos tienen que no tienen los animales y es la capacidad de tenerle miedo al miedo, lo que llamamos en un momento las fobias, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen miedo a lugares cerrados, las personas que tienen miedo a las arañas. Y de ahí vamos evolucionando este tema, ¿no? El miedo al miedo puede volverse una de las, por cierto que lo busqué, una de las 470 fobias que existe. Entonces, no es una cosa cotidiana, no es una cosa ligera. La manera en que manejamos nuestros miedos primarios, o sea, aquellas cosas, el abandono, el hambre, el ruido, los payasos, la noche, la oscuridad, la manera en que nos educaron para controlar ese miedo y hacerle frente o no, es la manera en que nosotros vamos a tomar lo que se llama posteriormente temores. Cuando tú tienes temor de ser secuestrado, no es solamente un miedo que dices, bueno, pues sí, tengo razón, porque pues la delincuencia aquí y esto y aquello, sino ya es algo que sucede sin el estímulo, sin, como cuando éramos niños, no está el payaso presente, pero tú sientes que va a haber algo que te puede hacer daño a alguna persona, a alguna situación, entonces generamos el temor. El temor es simbólico. Y sobre temores, pues obviamente tenemos un montón, ¿no? Entonces, el temor a la soledad, lo que decía muy bien Fromm, ¿no? El miedo a la libertad, el miedo al amor, el miedo al compromiso, que de eso sí hemos hablado en otros temas. La manera en que nos sentimos en un ambiente confiados o desconfiados, bueno, pues viene desde toda esa raíz, ¿no? Desde ahí empieza. Sí. Eh, lo formamos y lo controlamos. Normalmente respondemos al miedo acorde a nuestra personalidad. De inicio hay dos grupos enormes, y esto los identificó Carl Jung hace muchísimos años, y es el introvertido y el extrovertido. El extrovertido, cuando sienta miedo, va a buscar un amigo o va a decirle al compañerito, ay, tengo miedo, ¿no? Cuando está en la escuela, ven, ven, acompáñame, que me da miedo ir al baño solo. El introvertido no va a conectar con los otros, se va a callar más lo que siente y va a decir, no, tengo que ser valiente para ir al baño, aunque me dé miedo en la noche, no voy a decirle a nadie, porque está acostumbrado a no encontrar las soluciones o a socializar menos, es un poco más tímido a veces, y entonces se aleja un poco más frente al miedo. Normalmente a las personas más tímidas, más aisladas, más introvertidas, el miedo y en general este tipo de situaciones estresantes les cuesta más trabajo. Los extrovertidos pueden decir, tengo miedo, ¿quién me acompaña al baño? No, no quiero ir solo, ¿no? Y van. Entonces, frente a estos dos escenarios, estos tipos de personalidad, vamos a ver estos dos tipos de respuesta, ¿no? Habría gente que puede compartir tranquilamente, yo tengo miedo a casarme, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué crees que puede pasar? Oye, tengo miedo a estudiar tal carrera. Y hay gente que se lo queda y entonces comienza a hacerlo más grande. Como es simbólico, puede llevar a ser una pequeña imagen de lo que estaba pensando, bueno, representarlo como algo gigante, ¿no? Y entonces, obviamente, el miedo crece, porque va a decir, no, tengo mucho miedo a casarme, o tengo mucho miedo de, qué sé yo, de estudiar tal carrera, porque está muy competida, porque no sé si encuentra trabajo, y entonces se le hace más pesado, porque se aísla. Esa es una de las ventajas que tenemos también los humanos, que podemos conectar con otros, así como lo hacíamos de bebés. Esto también puede ser un poco un recuerdo que se le conoce como el inconsciente prereflexivo, o sea, las cosas que nos pasaron antes de que pudiéramos hablar. ¿Te acuerdas que hace muchos años a los bebés se les decía, déjalo llorar, que se Sí, acostumbre, sí, se sí, maleduca si siempre vas, ¿no? sí. Bueno, pues el inconsciente prereflexivo, lo que les pasa a los niños antes de que puedan hablar y recordar, oye, mi mamá me dejaba llorando en mi cuna, no es solamente emocional. Entonces, cuando se sienten en una situación angustiante, cuando tienen miedo, cuando no saben qué hacer,
esta memoria emocional pre-reflexiva pues se hace presente y dice, oye, no, creo que me va a salir muy mal, creo que esto no va a funcionar, no confío en mí. Entonces, es un tema que también pasa por el cuerpo. El miedo, a diferencia a lo mejor de otros temas que hemos tratado, el miedo tiene una presencia muy fuerte en el cuerpo, ¿no? Las personas que han vivido, por ejemplo, en lugares, colonias peligrosas, situaciones de riesgo, de abuso, de general de inseguridad, tienden a tener la amígdala, que es como la sirena, la alarma del cerebro que nos dice si hay algo malo, tienden a tenerla mucho más sensible. Entonces, por cualquier cosa se activa y entonces te da a pensar que, ya hay una situación de riesgo, ¿no? Me siento en el autobús, son las 8 de la noche, voy sola como mujer y si por el lugar donde yo vivo es algo peligroso, ya de inicio mi amígdala me dice, presta atención a todo, que aquí puede haber un problema, se sube alguien raro, se para el del autobús y está uno pendiente, ¿no? Hablábamos de la hipervigilancia. Entonces activa la hipervigilancia y lo que hace la persona pues es generar más estrés, estar preparada para una lucha, para una huida, para una pelea o para cualquier otra cosa. Entonces, con las personas que han crecido desafortunadamente en estos ambientes tan difíciles, tan inseguros, suelen desarrollar mayores miedos o mayor estrés frente a cualquier situación estresante o en algún momento insegura, ¿no? A ver, cuando tú buscas en el internet el tema del miedo, Uh -huh. te aparecen una serie de... Ay, ya se me borró. Ya se me Una serie de borró. cosas que se borran. Dices, pones frases sobre miedo, por ejemplo, Uh -huh. y te sale una lista mucho más amplia en las sugerencias. Miedo al cambio, Uh -huh. miedo al amor, miedo al fracaso, Uh miedo al -huh. futuro, miedo a lo desconocido, miedo a las alturas, Uh miedo -huh. a perderte, miedo a enamorarse, miedo a la muerte. El, Nos cuesta trabajo sí. cambiar. Es parte del temor, ¿no? Lo que te decía es lo imaginario. El temor es imaginario, el miedo es real. Eh, el temor es, ¿y si las cosas no vuelven a ser como antes? ¿Y si no funciona? Quiero cambiar de pareja, de trabajo, de lugar, de profesión, pero ¿y si no funciona? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y entonces comenzamos a imaginar estos escenarios catastróficos y donde decimos, no, creo que mejor no, es que no sé qué voy a hacer. Hay algo que desarrollaron muchas personas a raíz de la pandemia, en lo personal o por terceros, y fue el miedo a la muerte. Creo que la gran mayoría de los que nos llegamos a vacunar nos vacunamos por un miedo a la muerte, porque decíamos, bueno, me vaya a dar, pero quién sabe cómo me vaya a dar, es algo nuevo. No sé si yo creo que la mayoría escuchamos de algunas personas que durante la primera ola fallecieron y tú dices, no, creo que sí está muy fuerte, a pesar de que el gobernador en ese momento, que en paz descanse, decía que con un caldito de gallina quedaba y que era una enfermedad de europeos y de gente bien, pues en algún momento la gente comenzó a decir, creo que esto sí está peor de lo que creemos, veíamos estas imágenes, y eso hace que, por ejemplo, hoy todavía haya personas, haya niños de los que crecieron desafortunadamente en este confinamiento, que fueron sus primeros recuerdos, a eso me refiero, los del preescolar o los de los primeros años de primaria que decían, no me da miedo y no voy a hacer. Hubo niños, y esto estuvo reportado, que tuvieron mucho miedo de dejar de ponerse el cubrebocas o dejar de desinfectarse las manos, o tenían miedos nocturnos porque tenían, o pesadillas, perdón, tenían miedo de que, o soñaban que sus papás, sus abuelitos o cualquier persona que ellos quisieran moría. Tenían miedo de morir. Esta fue una forma muy extraña de confrontarlos con la muerte, porque la mayoría de los niños asocian la muerte con la vejez. Ya estaba tan viejo que se murió. Ok. Pero es la primera vez que les pasó diferente. Entonces la pandemia sí como que hizo un cambio en cuanto a la niñez. Yo creo que ellos van a tener un poco más probablemente de ideas obsesivas cuando crezcan sobre la salud, sobre el ejercicio y sobre muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veo de las generaciones de los, si estoy hablando de los niños, niñas de 9, 10, 11 años, es que tienen miedo a envejecer y desde ahorita están haciendo algo que se les conoce como el skincare, ¿no? Que se pone la vitamina C y el serum de aquí, la crema y el filtro solar y que no sé qué.
Es una manera en que ellos tratan de controlar y de aminorar lo que es inevitable, ¿no? Que para todos es envejecer. Entonces, cada generación tiene un poco como un miedo, ¿no? Por ejemplo, los boomers tenían miedos, que son las generaciones de la posguerra, tenían miedo a lo que es la escasez, a la crisis y todo lo que tenía que ver con eso, bueno, pues obviamente les despertaba todas las alarmas. Los millennials se dice que estamos quemados, que estamos cansados y que somos una generación un poco como perdida, pero tenemos Mira, también hay, obviamente hay ese miedo de gente envejecer. que le tiene miedo a la soledad Claro. y hay gente que disfruta la soledad, que goza con la soledad y saca provecho de su soledad para producir, para crear, para pintar, para escribir, para componer, para Ujú. tocar, qué sé yo. Para estar consigo mismo, Sí. sí. Hay un señor que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, A ver. ha ganado muchos premios, Paulo Coelho. Mm. Dice, solo Vive una en cosa, Suiza, ¿eh? ¿perdón? Vive en Suiza, perdón, te Ah, pues por ahí interrumpí. me lo saludas. Dice, solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a Ujú. fracasar. El miedo al fracaso, el miedo a no triunfar, el miedo a que seas el más burro de tu clase, el más mal pagado de tu generación. Eh, yo diría que por tendencia, no estoy diciendo, pero lo que yo he observado por tendencia, el miedo al fracaso es un miedo de los introvertidos, de aquellos que se aíslan, de aquellos que interiorizan todo y socializan menos. Eh, Recuerdo las palabras de Steve Jobs, que obviamente todos los conocemos, ¿no? El creador de Apple. Él decía, todas las veces que yo necesité ayuda, tomé el teléfono y le dije a alguien, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Tengo una idea, ¿qué te parece? Y todas las veces recibí ayuda. Es algo que no hacen los tipos de personas introvertidas, sino se imaginan estos escenarios en donde hay un gran problema, una gran crisis, y ellos están solos y no cuentan con nadie y no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en las grandes depresiones, en las grandes crisis, como la del Viernes Negro, ¿no? De Nueva York, hubo personas que pues atentaron contra su vida porque evidentemente para ellos todo se había terminado, Todo todo se había terminó, acabado. sí, sí, Eh, exactamente. y este tipo de conductas también es muy de hombres, o sea, no es parte del día, pero bueno, sabemos que desafortunadamente las personas que se quitan la vida, una gran mayoría son hombres, porque sienten la vergüenza, sienten el miedo de pedir Sí, ayuda y de decir que se encuentran solos, ¿no? sí, sí. El poeta y novelista y ensayista inglés Aldous Huxley falleció a mediados del siglo pasado. Dice, el amor ahuyenta el miedo y Ujú. recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, a la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda, y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Así es. Qué fuerte está esto. Es una de las cosas que decían que es incompatible, ¿no? Y cuando lo vemos en cuestiones de apego, el apego seguro, ese bebé que no dejaron llorando en la cuna, sino que lo cargaron, que le hablaron, que lo cantaron, que lo amanecieron, tiene un apego seguro en donde sabe que hay un problema y puede pedir ayuda a una persona, va a haber alguien que lo confronte y que la solución no tiene que estar en sí mismo, sino que puede salir a buscarla y puede decir, no sé, no tengo idea, pero lo voy a resolver de alguna forma, me voy a informar, voy a preguntar y voy a ver, ¿no? Entonces, el conectar con otro te da a través de la amistad, el amor, el apoyo, pues te da obviamente más herramientas para resolver el problema, ¿no? A diferencia de aquellos que se quedan solos con su Hay, problema. hay políticos, hay gobernantes que gobiernan a través del miedo que siembran y que dejan que corra entre los gobernados. Octavio Paz escribió, no en ese renglón, pero algo cerca, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Un pueblo que no cambia, que no se levanta, que no busca mejores gobernantes, quizá lo haga porque tiene miedo de ese cambio, ¿no? Eso lo recalca Paz. William Shakespeare, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Y luego viene el asunto de el miedo
que refleja el miedoso. Hay personas que son miedosas y hay personas que son valientes. Y entonces, Alonso de Ercilla y Zúñiga, escritor español del siglo XVI, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Ese es el punto. Se dice que el valiente no es aquel que no siente miedo, sino es aquel que a pesar de que siente miedo, hace lo que tiene que hacer o se enfrenta a lo que está haciendo, ¿no? Es parte de la llamada a la acción, pero también es un poco el olvidar que el miedo puede paralizar. Eh, Esto casi no se conoce, Jesús Manuel, pero es parte de lo que se trata como para no caer en la revictimización. Por ejemplo, las personas que sufren algún tipo de abuso emocional o físico, agresiones físicas, sienten un miedo que cae en la categoría que te decía de la parálisis. Entonces, por más que sientan miedo, no van a poder moverse, no van a poder pedir ayuda y no se van a acercar porque justo esta estrategia que escogió el sistema nervioso después de intentar pelear, luchar, someterse, le queda más que hacerse congelamiento, ¿no? Se vuelve este congelamiento, esta parálisis, y a veces juzgamos a las personas porque no son capaces de salir de una situación y decimos, bueno, es que tiene miedo, le gana el miedo, no quiere. Ah, y yo le ofrecí la ayuda, pero mira, tiene miedo y prefiere quedarse con su miedo. Bueno, que lo haga como quiera. Y no entendemos que probablemente sienta tanto miedo que está literalmente paralizada. Entonces, es algo difícil de comprender, no es algo que conocemos, decimos a la naturaleza, pues vemos que la lagartija que se queda toda así quieta y dice, pues ya se murió y por más que le hagas así, pues no reacciona hasta que un momento se da cuenta que está bien, que ya no está en peligro y sale corriendo. Esa capacidad no la tenemos los humanos hasta que nos sentimos en entornos seguros y para que conectemos de nuevo tiene que pasar mucho tiempo. Entonces está bien que hablemos del miedo y de la valentía frente al miedo, por supuesto, pero también sin olvidar que puede la persona estar paralizada de una manera literal biológica para tratar de, de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo rápido del pueblo que decías, el pueblo que tiene miedo. Los pueblos que tienen mucho miedo normalmente es porque ya no confían en las autoridades, porque ya hicieron las denuncias, porque ya se dieron cuenta que la policía está coludida con los malos, por decirle malos, y no hay ninguna situación de cambio. Entonces no les queda no solamente someterse, sino paralizarse, hacerse de la vista gorda, ya insensibilizarse, ya no preocuparse, decir, bueno, ya pasó otra vez otra cosa así, pues ni modo, y quién sabe cuándo nos toca a nosotros, y tratan de desconectarse de eso porque están literal paralizados del miedo, ¿no? Woody Allen, que tiene una filosofía muy personal. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Esto sería como aprender a vivir con el miedo. El miedo, como la educación primaria de la alegría, la tristeza, el enojo, puede educarse. Y normalmente pues se educa desde el trato, ¿no? Desde lo que hacían tus papás cuando tú gritabas, cuando llorabas, cuando estabas contento, cuando tenías miedo. Desde ahí uno aprende a aceptar o a de rechazar ese sentimiento, esa emoción primaria. Y después de eso, pues ya es lo que nosotros interiorizamos y decimos, ah, ok, así se trata la tristeza, así se trata el miedo y así tengo que reaccionar, ¿no? Por ejemplo, hay papás que en su idea de hacer un macho y de hacer un hombre fuerte, cada vez que el niño siente miedo, y hablamos de un niño realmente pequeño, le pegan o le dicen que pues así no se va a ser hombre y que para que sienta miedo es otras cosas, y lo traumatizan para desensibilizarlo, ¿no? Y decirle, bueno, pues si esto te da miedo, miedo debería de darte yo y los golpes que te voy a dar, ¿no? Entonces, la manera en que nos han enseñado el miedo es la manera en que nosotros pues vamos a reaccionar, ¿no? Claro. Otras frases de estas que te marcan. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. Lo escribió, lo dijo Peter Alexander Ustinov, actor estadounidense. ¿Tienes miedo a la muerte porque no has hecho nada de tu vida? Yo creo que uno de los peores miedos es que estés en el lecho de la muerte y te des cuenta que no viviste, ¿no? Ese para mí es como de los peores miedos, porque pues entonces no sirvió de nada la vida, ¿no? ¿Para qué estuviste vivo? Sí. A lo mejor una planta tuvo más emoción en su vida que tú, ¿no? Logró más cosas. Y mucha gente, Hay edades en las que se te incrementa o sientes más miedo de lo que, no sé si se pueda decir,
que hay un miedo normal y un miedo exagerado. Sí, te decía el primero que al menos se nombra desde el psicoanálisis es la angustia de los 8 meses, que es el miedo a los extraños. Luego vienen el miedo a esas cosas como grotescas o a aquellas situaciones que no acabamos de entender, como esta de los payasos, el monstruo debajo de la cama, el monstruo en el ropero y el monstruo, la silla, ¿no? Que tiene la ropa y que parece un monstruo de noche. Es cuando empezamos a simbolizar las cosas y a decir, bueno, creo que podría haber algo que me aceche. Hay una teoría que dice, por ejemplo, que aquellos niños que están interiorizando la ley, el orden, las reglas y todo lo que se necesita para socializar, sienten miedo, porque es el miedo de los papás, es el miedo a que te castiguen, miedo a que te peguen, miedo a que se den cuenta que te comiste los dulces o que comiste más chocolates. Este tipo de miedos por los castigos o las consecuencias es parte de la socialización. Entonces es normal que en algunos momentos vayamos sintiendo miedos. El problema es cuando desarrollamos temores, cuando ya no hay algo que realmente nos active este sistema y digamos, bueno, es que tengo miedo de ir a la escuela. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces, no, no lo sé, tengo miedo de fallar, tengo miedo de que la maestra me pregunte y me pase al pizarrón y yo no sepa. Ahí nos está hablando que más que un miedo, hay un problema de desarrollo emocional donde el niño no está contando con las herramientas para hacerle frente a lo que está pasando, al estrés natural, vamos a decir, de la escuela, ¿no? A poder responder y levantar la mano, ¿no? Hay gente que se queda con dudas Claro, porque, y en una conferencia de adultos, ¿eh? Porque le da miedo levantar la mano y hacer su pregunta delante de todos porque no vaya a creer que es muy tonta su porque puede pregunta, hacer ¿no? el ridículo, ¿no? Sí, Que ese es sí, el pánico escénico. ese es el pánico también Ahora, escénico. ¿el miedo es una primera parte para padecer el pánico? Claro, porque el miedo es como lo biológico, es lo primero, y luego viene el temor, que te decía, siempre el temor es a lo imaginario, o sea, a que salga el monstruo, ¿no? A que voy a una calle sola y alguien me robe o alguna cosa, ¿no? El caso del pánico escénico es un temor, porque realmente tú no estás 100% seguro que cuando te pongas a hablar delante de toda la gente y hagas tu pregunta ahí en la conferencia o lo que fuera, toda la gente se va a reír de ti, burlar de ti, ¿no? Hay una estrategia que a mí me gusta mucho que es esta parte de usar el humor. En terapia recomendamos mucho, ¿no? Por ejemplo, a las personas que van a hablar frente a otras personas y les da este miedo, este pánico escénico, es decir, probablemente mi pregunta sea muy tonta, pero tal vez no sea el único que la tenga. Me atrevo a preguntar si esto y esto está así, ¿no? Y alguien dirá, ah, no, 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 tu pregunta no es tonta, mira, está bien, o lo que fuera. O si es muy tonta, está diciendo, ¿sabes qué? Pues mi pregunta es tonta, pero de todas maneras quiero preguntarla, ¿no? También recomendamos decir cosas como, ay, me pongo muy nervioso delante de hablar, cuando me toca hablar delante de las personas. Entonces, si me ven nervioso es porque me da un poco de miedo, ¿no? Hablar frente a más de 3 personas. Sí, Y sí, ya, sí, no sí. pasa nada. Usar el humor, la capacidad de reírse de sí mismo, la capacidad de decir, bueno, pues sí, me vi muy tonto haciendo esa pregunta, qué bárbaro, no pasa nada, y se ríe uno de las cosas que a veces no salen mal, es una manera también de manejar la frustración, de tener muy claro que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que agradarle a los demás, que realmente los otros no nos juzgan como nosotros nos juzgamos muchas veces tan fuerte, tan duro, tan crítico, y que para los otros ese, yo ni escuché la pregunta que el señor ese hizo, porque en ese momento me sonó mi teléfono y no somos el centro del mundo, ¿no? No pasa Claro. nada si nos equivocamos. Hay un investigador del Instituto de Fisiología Celular que se llama Francisco Sotres y dice que el miedo es una espada de doble filo. Este señor Sotres estudia los mecanismos cerebrales involucrados con el miedo y nos alerta ante una amenaza, sea real o sea pues imaginaria. Es una respuesta de supervivencia, dice Sotres. Uh El -huh. miedo ayuda al cuerpo a contender contra algo o alguien que puede ser peligroso. El que es exagerado puede ser causa de desórdenes psiquiátricos, estrés postraumático, ansiedad generalizada. Por ejemplo, las personas que perdieron su casa o familiares con el sismo tremendo de la Ciudad de México hace unos años, o a la pandemia recientemente. El miedo genera respuestas fisiológicas, corporales y conductuales. Además, hay un aumento del ritmo cardíaco,
Ujú. sudoración, dilatación de las pupilas y liberación de hormonas con cortisol y adrenalina. Hay de miedos a miedos, dice Sotres. Unos son innatos, cuya impronta ha dejado la evolución en los circuitos cerebrales. De esos, en general, a los que más tememos son a las alturas y a los lugares cerrados. En otros animales el temor es a los depredadores. Así, hay unos que, pues aprendidos por la mayoría, los más comunes están asociados a los estímulos peligrosos del medio ambiente. Si nos asaltan en un parque, recordamos ese lugar como un sitio amenazante que al recordarlo o al pasar por algo similar, nos aparece inmediatamente el miedo. ¿Cómo ves? Muy, muy concreto, muy amplio y efectivamente así es. Incluso hay personas que, por ejemplo, mientras pasó un accidente o pasó un hecho traumático, olía de alguna forma o tenían algún alimento, en ese momento están comiendo un sándwich cuando les quitan el celular, pueden incluso desarrollar un tipo de alergia o de sensibilidad, se dice, porque en algún momento el cuerpo ha asociado que ese olor, ese sabor o ese alimento nos llevó al peligro. O sea, es una manera en que nosotros tratamos de protegernos. El cerebro solamente quiere una cosa, más que estemos felices, lo que quiere es que sobrevivamos. Entonces va a hacer todo lo posible para que sobrevivamos y va a activar todo lo que tenga que activar con tal de que nosotros estemos vivos mañana. A pesar de que a lo mejor no dormamos bien en la noche y estemos en esta hipervigilancia, tengamos este estrés postraumático, tengamos muchas cosas activadas y la amígdala, que debe ser del tamaño de una nuez, sea del tamaño de un limón, porque es muy sensible a cualquier ruido, cualquier tono de voz. Te lo decía hace poco con las personas que han pasado por violencia. A veces si les hablas de un cierto tono de voz y te mueves de forma rápida, las personas reaccionan porque se encuentran en estos estados, ¿no? Entonces, el cerebro lo único que va a hacer es protegerte de lo que cree que es peligroso, que sea peligroso sea otra cosa, pero lo ha considerado y lo ha visto de esta forma peligrosa, ¿no? Puede ser una calle, una persona, un tono de voz, una película. Hay personas que no toleran como, tampoco como ciertos temas porque esos temas les sensibilizan Sí, y o les llevan sea, a otro ahí tipo es de en donde trauma. puedes decir que fulano o fulana es miedoso, porque tiene miedo de todo. Porque se encuentra en este estado del sistema nervioso donde está hipervigilante, donde está en alerta, que está, como te decía, esta muchacha que a lo mejor se sube a las 8 de la noche y es la última pasajera y va en todo el viaje sola con el chofer o en situaciones de miedo, obviamente se activa, pero no acaba. Ese es el punto. El cerebro no va a descansar hasta que crea que estás en un ambiente seguro. Para eso pueden pasar años. A diferencia a lo mejor de un animal que corre del Mm, predador y dice, ya lo claro, perdí, nosotros no podemos decir, ah, ya sí, perdí este miedo, no sí. me va a pasar. Aristóteles, el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Uh -huh. Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Epícteto de Frigia, este era un filósofo greco-latino del siglo primero. Dice, no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Y un proverbio escocés, después de tomar un whisky, te dice, no hay medicina para el miedo. No hay medicina, se puede prever, se puede curar, puedes aumentar tus defensas para no sentir miedo, como cuando te va a dar gripa y tomas vitamina C. Sí, claro. Bueno, ojalá hiciéramos más lo de la vitamina C. La meditación queda claro que disminuye el tamaño de la amígdala, lo que hace es que somos menos sensibles a esos ruidos o esas cosas que creemos que pudieran ser peligrosas. Pedir ayuda, tener una red de apoyo, o sea, si te llega a pasar tal cosa, con quién puedes contar por un problema emocional, un problema económico, un problema de cualquier tipo, médico, el poder tener y la capacidad de planear cosas, por ejemplo, tan solo ahorrar, hay personas a las que les quita muchos miedos, porque dicen, no sé qué Tener vaya a la pasar. seguridad para el futuro, quieres decir. Exacto, yo tengo esto, lo que le pasó a la gente en la pandemia, yo tengo 8,000 paquetes de papel de baño Sí, y no me va a pasar nada. Es la sí, manera sí. en que las personas querían protegerse y sentirse seguras. Por más irracional que fuera, prevenir,
tratar de hacer estos fondos de ahorro, tratar de, obviamente, el chequeo médico, el cuidado. Hay gente que tiene tanto miedo a enfermar que lleva una vida muy sana, precisamente porque sabe que cualquier cosa le puede pasar, porque a lo mejor escucha que fulanito tiene diabetes, el otro del corazón, el otro le dio una enfermedad rara, y entonces más se cuida, más lo hace. Claro, no es lo recomendable, caen en el exceso, en esta de nuevo hipervigilancia, ¿no? Pero para aquellas personas que tienen todas estas estrategias, en decir, bueno, yo me cuido, yo ahorro, yo soy precavido, esto funciona muy bien. Pero te decía algo que creo que es muy importante y es la capacidad de contárselo a alguien. Tener a algún psicólogo, alguna amiga, alguien con quien puedas decir, En el pasado era el confesor, claro, y el el confesor maestro, siempre, el abuelo. siempre te decía, pues déjaselo a Dios, ¿no? Yo no acababa confiando en Ah, Dios. claro, porque eso es otro proverbio por ahí que dice que ¿por qué tener miedo del día que todavía no has vivido? Creo que el Salmo 23 es uno de los que más se dice cuando la gente tiene miedo. El Señor es mi pastor y nada me Nada me puede pasará. faltar. Sí. Fray Antonio de Guevara, escritor y eclesiástico español, el corazón que está lleno de miedo ha de estar vacío de esperanza. Francisco de Quevedo, siglo XVII. Mejor se puede disculpar el que se muere de miedo que el que de miedo se mata, porque allí obra sin culpa la naturaleza y en este, con delito y culpa, el discurso apocado y vil. Bueno, Hay tal estados de angustia, desesperación, de soledad y de verdad de este temor, el miedo al miedo que se ha exagerado, que hay muchas personas que no ven otra salida, ¿no? Te lo decía hace ratito, normalmente son los hombres, ya sea un motivo sentimental, económico o de enfermedad. Hay gente que les dicen, ¿sabe qué? Desafortunadamente tiene cáncer y esa persona quiere decidir cuándo morirse y lo decide, ¿no? Antes de empezar el proceso o la degradación por la enfermedad, por el miedo que tienen de verse así, ¿no? Sí. Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor del siglo pasado, todo el mundo tiene miedo, todo. Los que no tienen miedo no son normales. Esto no tiene nada que ver con el valor. Todo mundo tiene miedo. ¿Será? Sí. Sí, sí, porque todo el mundo tiene tristeza, todo el mundo tiene alegría, ¿no? Él no sabía que era una emoción primaria, pero le está dando su lugar de nuestras primeras emociones. Sí, Sí. caray. ¿Cómo corregir el miedo? ¿Cómo ayudar a alguien cercano, nuestros hijos o nuestros familiares? ¿Cómo hacer que no tengan miedo o que convivan con el miedo o superen el escenario del miedo? Una de las cosas más importantes es la constancia. La constancia, por ejemplo, las personas que tienen miedo no van a confiar luego, luego, no van a creer, no van a sentir. En algún momento pueden contar con una persona si esta persona no es constante. Un poco, voy a poner un ejemplo de verdad muy tonto, pero no sé, es más fácil entenderlo así. Cuando vemos que en un video que rescatan a un animalito que estaba en una situación de calle o agresividad o lo que fuera, y te das cuenta que no confía, que apenas si se acerca, perros que están como pegados a la pared con mucho miedo, a pesar de que ya están en un entorno seguro, y de poco a poco la respuesta segura, del afecto seguro, de la constancia, de ese clima de seguridad, hace que la persona baje sus defensas y diga, no creo que estoy en un ambiente seguro, no me va a volver a pasar. Entonces, cuando hay personas que salen de un trabajo, Jesús Manuel, a veces son trabajos que son así, relaciones, situaciones, lugares que nos han llevado a tener este miedo, este temor tan profundo, les ayuda mucho que vayan a situaciones o con personas constantes, que normalmente son aquellas del apego seguro, aquellas que si te dicen soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo a las 3 de la mañana, a la 1 de la tarde, en tu cumpleaños, en Navidad. Entonces, la constancia te ayuda a sentirte seguro. Y es algo que desafortunadamente políticamente no tenemos. No tenemos la constancia de un partido que nos haga sentir seguros o que digas, ah, sabes qué tal, mi ciudad siempre ha sido segura y esta va a ser segura. Sino ahora nuestros entornos son más bien cambiables, ¿no? Lo decíamos con la modernidad líquida, con todo lo que está pasando, todo es cambiante. Ya ni siquiera nos sentimos seguros de agarrar el teléfono y hacer una llamada, porque no sabemos si en algún momento eso va a estar oyendo a la otra persona, no los van a hackear. Es decir, esta vida que hemos llevado nos tiende un poco más a sentir miedo y a veces tratar de protegernos. Pero la seguridad siempre va a estar en las personas, en la red de apoyo que tenemos, te lo decía hace rato,
en aquellos en quien confiamos y elegimos, ¿no? Para querer. Entonces, algo muy importante, si alguien está con una persona que en un momento estuvo bajo ese tipo de miedo y de inseguridad, es ser constante, siempre. Y es una manera en que podemos ayudarlo. Pero claro, para una ayuda profesional, pues son los psicoterapeutas. Oye, por cuestiones de género, ¿tiene más miedo el hombre o la mujer? Yo creo que tienen miedos distintos. Por ejemplo, los hombres es más fácil que tengan miedo a la soledad, Mm. miedo a la pobreza, miedo a la vejez. En cambio, las mujeres pues tenemos más miedos sociales, ¿no? Más de sentirnos inseguras, de sentirnos en ambientes inseguros donde nos vaya a pasar algo, un asalto, alguna agresión. Tenemos también, obviamente, miedo al rechazo, miedo a no ser guapas por este mandato de la belleza, ¿no? Y hacemos todo lo posible por no engordar, por no envejecer, pero los hombres tienen muchas veces miedos a no cumplir estos roles y estas expectativas de ser fuertes, de ser creativos, de poderlo todo, ¿no? De ser ese tipo macho alfa que en realidad pues no necesitamos serlo, pero bueno. Y las mujeres pues este miedo de no ser aceptadas y no ser valoradas o no ser reconocidas, ¿no? Son más que nada miedos diferentes. Sí. Y hay edades en donde se te pronuncia más, donde se manifiesta más. Quizá cuando sales de pues, la preparatoria vas a entrar a la su universidad, o cuando sales de la universidad y no sabes si tienes trabajo, si no vas a tener trabajo. No sé, depende mucho también de la responsabilidad que tengas en algo que te dé miedo o no el desenvolverte. Claro, lo que esperan de los otros, creo que en general sería eso, ¿no? Por ejemplo, un niño espera ser amado y tiene miedo que sus padres no lo amen. Un adolescente espera ser como apreciado y espera este reconocimiento social de los demás, de amigos, que lo inviten a fiestas, que le piden ser su novio o novia y tiene miedo a ser rechazado y a ser discriminado, ¿no? Por eso el bullying, por ejemplo, hace tanto daño en esta fase. Obviamente el adulto joven tiene miedo al final de no lograr sus metas y de pues ser un adulto pobre, ¿no? Porque hoy es joven y lo único que tiene es la juventud, pero sabe que va a llegar la vejez y si no logra aquello que quiere, pues obviamente le da mucha angustia ser un adulto pobre. Y los adultos, bueno, pues ya mayores tienen miedo a morir, porque normalmente ya están comenzando a disfrutar las vidas, hay cosas que han entendido y tienen miedo a algún tipo de enfermedad o miedo a morir, ¿no? Pero pues en general es esta parte de aquello que me puede quitar en ese momento la estabilidad que quiero o no obtener lo que yo creo que necesito, ¿no? ¿Conviene ir a un psicólogo? Sí, sí, notamos que ese miedo, ese temor, que en realidad es temor, pero bueno, ese miedo no nos deja seguir con nuestra vida, nos da insomnio, nos da ansiedad, nos tiene hipervigilantes, nos tiene constantemente tratando de prevenir las cosas, ¿no? Te decía, es bueno que hagas ejercicio y prevengas que tus músculos, que tu corazón, que todo lo que tú quieras, pero cuando solamente haces eso para prevenir, está el caso, por ejemplo, del millonario que está tratando de rejuvenecer en vez de envejecer, está Ajá, ocupando todos sus millones para eso. ajá, En algún momento el miedo pues tiene que ser cuestionado y manejado, ¿no? Porque puede llevarse a una proporción pues, completamente irreal. Y más para él, por ejemplo, que tiene los recursos. Entonces se necesita que alguien nos diga, ¿sabes qué? Y a pesar de esto que hagas, puede ser que pase. Porque así funcionan a veces las cosas y no puedes hacer nada para prevenirlo, ¿no? claro, Sí, claro, claro. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a perder el miedo. sí, vamos a ser conscientes de la función que tiene, que es pues simplemente hacerse presente en el cuerpo para que nosotros respondamos, pero no llevarlo a ese temor imaginario de que ya no se puede controlar, ¿no? Que se Claro, vuelve irracional. claro. Así es, Muy Jesús Manuel. bien. Pues buen tema hoy, el miedo. Sí, sí, de Bueno, los pocos que no habíamos hablado. sí, tenía rato que no salía algo relacionado con el miedo. Pero bueno, pues ya lo tocamos. Bueno, ya lo Así es. tocaste tú. No, los dos, los dos. Andrea, como siempre, muchas gracias. A ti, Jesús Manuel, siempre Que un te vaya gusto. muy bien Gracias. y nos vemos la próxima semana. Así será, primero Sin Dios. miedo, sin miedo. Sin miedo. Bueno. Adiós. Adiós, Jesús Manuel. Gracias. Buen día.